Gracias por estar aquí, gracias por asistir a estas quintas jornadas del área confederal LGTBI. Gracias a Ana Redondo, la ministra de Igualdad, por estar aquí. Muchísimas gracias. Gracias a Lola, que también luego la daré paso, a José también por estar aquí, a las autoridades, compañeros y compañeras de la Ejecutiva Confederal y de la Ejecutiva de UGT Madrid y compañeros también de las federaciones de UGT Madrid que estáis aquí. Pues es una alegría veros aquí, de verdad. Yo creo que es una de las jornadas más alegres y más reivindicativas, ¿no? Además, como siempre, me toca en Madrid dar la bienvenida, bienvenidos, bienvenidas a estas jornadas y bueno, que se han sido realizadas con José a la cabeza y preparadas con mucho cariño y sé que con mucha responsabilidad y se lo agradezco. Madrid os recibe además como es, con una ciudad diversa, viva, llena de gente distinta, que convive, que se mezcla y que se reconoce, y también como una ciudad donde cada día hay que defender la igualdad, porque nada está garantizado para siempre y eso lo tenemos que tener muy claro. Y este año, además, llegamos con la responsabilidad añadida de ser el año 2026, el Año Europeo de las Personas Intersex, un reconocimiento que no es simbólico, es una llamada para mirar al frente a un montón de personas que llevan demasiado tiempo siendo invisibilizadas. Así que hoy aquí estamos por ellas, por todas las personas intersex que han sufrido silencio, desconocimiento, intervenciones no consentidas, falta de información y falta de protección. Este es su año y, ¿por qué no?, esta también es parte de sus jornadas. Estas jornadas llevan en un momento, además, que nos obligan a mirar de frente lo que está pasando. En los últimos días hemos vivido debates en Madrid que nos afectan y que os afectan de lleno al colectivo. Todo esto forma parte de un clima en el que trabajamos y en el que defendemos derechos día a día, porque la igualdad no es un eslogan, es una tarea diaria, una responsabilidad colectiva de todas y de todos. Y si hablamos de igualdad y de libertad, tenemos que hablar, permitirme, de Afganistán. Porque lo que está pasando allí nos recuerda que la dignidad humana no se puede fragmentar. Cuando la Unión Europea decide hablar de deportar a personas LGTBI a Afganistán, no está gestionando un trámite, está poniendo vidas en riesgo. Y no podemos hablar de Afganistán sin hablar de mujeres afganas, de las personas trans y de las personas homosexuales afganas. Las mujeres afganas viven bajo un régimen que les niega casi todo: la educación, el trabajo, la libertad de movimiento, la participación pública y la atención sanitaria, prácticamente con muchísimas restricciones. Las personas trans afganas viven en un riesgo permanente: persecución, violencia, invisibilización forzosa, ausencia total de protección. Y las personas homosexuales afganas viven con miedo constante, miedo a ser descubiertas, miedo a ser denunciadas, miedo a ser castigadas. Imaginad lo que significa para un hombre gay vivir sabiendo que su orientación sexual puede costarle la vida. Imaginad lo que significa para una mujer trans vivir sin posibilidad de existir legalmente, socialmente o públicamente. Imaginad lo que significa nacer mujer y no poder ni ocultarse y saber que tu futuro, por haber nacido simplemente mujer, es no poder salir de casa, no poder estudiar, no poder trabajar, que no se te pueda ver, donde no existes y mucho menos tu orientación sexual. Ahí ya sí que no hablamos. Por ser mujer no tienes derecho ni a tu propia vida. Cuando Europa habla de deportar, no solamente deporta cuerpos, deporta historias, proyectos de vida y esperanzas. En el caso de Afganistán se deporta a personas que ya han sido expulsadas de su propio país por ser quienes son y por lo único que buscan, que es salvar su propia vida. Nuestro sindicato, el de UGT, nació para proteger a quienes estaban en situación de vulnerabilidad. Y hoy proteger significa decir alto y claro: ninguna persona es deportable por ser quien es.
Y por eso la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores está trabajando a nivel europeo para que esta realidad no ocurra. Quiero agradecer de verdad y de corazón a Jesús Gallego, a Mari Carmen Barrera y a Lola Navarro, porque sé que todo ese trabajo que estáis haciendo para que las personas tengan futuro es mucho y sé que no paráis y que lo hacéis sin descanso. Todo esto nos lleva a otro debate también que está muy vivo en nuestra conversación pública de España, pero también de Madrid, que fue la visita del Papa. Esto ha reabierto una serie de temas que atraviesan nuestra sociedad y es importante que el colectivo LGTBI esté presente en esta conversación, con respeto, con serenidad, con argumentos y además sin miedo. No se trata de confrontar, se trata de recordar que la igualdad y la libertad pueden dialogar con las tradiciones religiosas, con las instituciones y con las comunidades de fe. Pero ese diálogo tiene que incluiros. No aceptamos que se hable sobre vuestras vidas sin contar con vosotras. Porque si hablamos de derechos, tenemos que hablar de España y de Madrid. Y España, ya hemos visto, como hemos visto en el vídeo, España es el número 1 en derechos LGTBI del mundo. Y esto es fruto a años de lucha, de movilizaciones, de alianzas, de trabajo sindical, social y, sobre todo, político. Gracias. Madrid ha sido y sigue siendo un ejemplo de conquista de derechos. Aquí se han vivido grandes avances, grandes movilizaciones, grandes victorias. Madrid es una ciudad que ha marcado el paso en la defensa de la diversidad y en la construcción de espacios seguros. Pero también tenemos que ser honestas. En Madrid queda mucho por hacer, mucho. Quedan políticas públicas por reforzar, quedan discursos por combatir, quedan desigualdades por corregir y quedan derechos que proteger frente a quien está haciendo retroceder el reloj de la historia. Y en este contexto, el madrileño, hemos escuchado declaraciones en nuestra Asamblea de Madrid que dicen, los gays, decían algo así como los gays y las lesbianas, las hay que son católicos, que son de izquierdas, que son de derechas, que son taurinos, que son empresarios. Y hay homosexuales que vienen a Madrid huyendo de dictaduras comunistas y que no votarían a opciones de izquierdas. Voy a decirlo con claridad y con calma. El colectivo LGTBI es diverso, muy diverso, tanto como cualquier otro grupo humano. Hay personas LGTBI católicas, ateas, de derechas, de izquierdas, taurinas, antitaurinas, empresarias, autónomas, sindicalistas, funcionarias, migrantes, nacidas aquí. Y sí, también hay personas LGTBI que han huido de dictaduras, de guerra y de persecuciones. Pero eso hay que resaltarlo alto y claro. Esas personas vienen huyendo de dictaduras que restringen derechos y han buscado amparo en un sistema democrático que, no nos olvidemos, es un sistema que ofrece protección legal y no en esas dictaduras en las que sí que hay falta de esos derechos. España es un país democrático que sí que ofrece derechos a esas personas que lo buscan. Y además la diversidad no puede usarse para partir al colectivo, ni para instrumentalizarlo políticamente, ni para decidir por él, porque la orientación sexual y la identidad de género no determinan el voto de nadie. Lo que sí debería determinar es el respeto, el reconocimiento, la protección de derechos y la garantía de que cada persona pueda vivir su vida sin miedo. Madrid acoge, sí, pero acoger no es suficiente si luego no se garantizan derechos. Recibir no es suficiente si luego no protegemos. Y celebrar la diversidad no es suficiente si luego no la defendemos cuando se cuestiona. Y aquí es donde estamos nosotras y nosotros, porque estas jornadas también son un recordatorio de algo fundamental. El sindicalismo y la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores son un lugar seguro. Un lugar donde la diversidad se protege, donde la igualdad se negocia, donde los derechos se garantizan. En los centros de trabajo seguimos avanzando. Planes LGTBI, protocolos contra el acoso, acompañamiento a personas trans, formación, prevención y cultura del respeto.
La igualdad no es un discurso bonito, es una práctica diaria. Y estas jornadas son parte de esa práctica. Y lo que vais a hacer aquí, en talleres, en mesas, en debates, es construir futuro. Pensar juntas cómo reforzar la igualdad en un contexto que cambia rápido, con cómo anticiparnos ante los retrocesos y cómo fortalecer esas alianzas y cómo hacer que la diversidad sea un valor democrático y no un campo de batalla cultural. Estas jornadas son un espacio para pensar, para proponer, para disentir, para crear y un espacio de inteligencia colectiva, porque creo en la inteligencia colectiva de todas y de todos. Y resaltar que Madrid ha sido hogar y refugio y motor de la lucha LGTBI. Pero también es una ciudad donde cada avance se enfrenta a discursos que intentan dividir, simplificar o imponer identidades. Por eso es tan importante que estéis aquí, para reforzar la red, para compartir estrategias, para recordar que los derechos se defienden mejor cuando los defendemos juntas y juntos. Y estas jornadas son una forma de decir: aquí estamos, aquí seguimos y aquí avanzamos. Compañeros, compañeras, que estas jornadas sean un preámbulo de libertad, de pensamiento crítico, de afecto político y de construcción colectiva. La diversidad no es un problema, es una riqueza, es una identidad y es un derecho. Bienvenidos y bienvenidas a Madrid. ¡Viva la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores! Y se me olvida presentar a Lola Navarro, vicesecretaria general de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores.